me han dejado solo. Así que tengo este espacio para mí, para explicar un poco no tanto el proyecto de la convocatoria, sino quién es la persona atrás de ese proyecto. Bueno, como ven, me siento, siempre lo hago recalcar, que soy argentino. ¿Viste, che? Como me dicen acá. Qué bueno que viniste, che. Y crecí y fui criado en Argentina. Pero he tenido familia, que todos mis abuelos eran europeos, mis bisabuelos, así que he tenido influencia de muchas culturas, todo en uno, y toda esa influencia conviviendo en Sudamérica y en Argentina. Así que hace un cóctel interesante, porque en cierta forma cuando era niño, no solo me hablaba de la cultura argentina, sino que también en paralelo a ser mis abuelos y toda una descendencia también inglesa, británica, nos traían libros y cosas de la cultura británica. Y era como, en cierta forma, vivir la niñez de un niño inglés en Argentina, que a veces es una cosa difícil de aguantar, ¿no? Porque tiene sus ventajas y desventajas. Me acuerdo cuando era niño, lo que más disfrutaba eran los libros que nos traían, que eran bastante distintos a lo que se conseguía allí. Y claro, para nosotros era todo un mundo distinto, abierto. Pero claro, por ejemplo, nos traían la fauna británica, ¿no? Y aquí podemos ver el erizo, y aquí vemos el tejón. Y claro, en Argentina no hay ni erizos ni tejones. Y la Navidad era con nieve. Y nosotros pasamos la Navidad comiendo helados y asados o barbacoas. Pero bueno, esa conjunción, en cierta forma, con mi hermano, que convivíamos con eso, era... Claro, teníamos nuestra vida argentina, digamos, y teníamos nuestra vida británica, ¿no? Conviviendo. Entonces, por supuesto, nos hacía ser en ciertos momentos unos bichos raros, ¿no? Porque de qué coño están hablando estos niños, ¿no? Era como que, ¿de qué están hablando? ¿No? A veces eran cosas que no podíamos compartir con mismos nuestros, por ahí algunos parientes y nuestros amigos, ¿no? Porque era como que dos cosas que no se unían. Bueno, ¿por qué toda esta explicación de nuestros intereses también culturales? Yo por suerte, mi abuelo era director del colegio inglés, y así que fue como un maestro que nos abrió la cabeza a mi hermano y a mí en el mundo de la cultura, ¿no? De una cultura en cierta forma ajena a la Argentina. Y lo interesante de cómo ya no en mi proyecto es que de niños al menos en Argentina había una cultura muy grande de lectura. Y eso, por suerte, mi padre también era un gran lector y consumía, curiosamente, mucho cómic, porque había gran cultura de cómic en Argentina, muy, muy grande, desde los años casi 30 hasta hoy, de grandes dibujantes de cómic, que después yo en los 80 empecé a mamar de eso también, y grandes ilustradores y guionistas de cómic argentino han venido aquí a Italia, ¿no? En los 80 alguna movida muy interesante de ida y vuelta, ¿no? Por ahí se quedaban sin trabajo los tíos y aquí les pagaban una pasta, entonces venía acá y bueno, ya meterse todo en ese mundo del dibujo, del cómic, que cuando yo, claro, tenía 15 a los 20 años, había mucho de eso. A lo que yo en el momento también estudiando diseño gráfico ahí, pero bueno, dejé la carrera antes de venir aquí. Y bueno, era meterse en ese mundo del dibujo, más que nada de línea y de tinta. Y tratar de ser como esos dibujantes, ¿no? Que los tíos eran unos putos cracks. Y uno, bueno, se esmeraba en tratar de llegar ahí y dibujar y libros de referencia. Por ahí eran libros que conseguías, obviamente no había internet. Un libro de los años 50, de los años 60, que es el dibujo de la figura humana, el famoso de Andrew Loomis,
¿no? Y nosotros ahí con 15 años no había tutoriales de YouTube, entonces tenías que coger el libro que era aburridísimo y a dibujar cabezas, a dibujar manos, a dibujar pies. Y esa afición de ese dibujo con línea de tinta que tanto me gustaba seguir, ¿no? Y con la ilusión de hacer cómic y vivir del cómic. Bueno, después la vida te lleva por otros caminos. Yo emigré con 26 años, en el 2001, y por suerte encontré la escuela de arte de aquí de Prat. Y ahí sí, ahí empecé como con las artes, ¿no? A pintar al óleo, ya acuarela, ya el mundo del color, ya se me abrió todo un abanico que hace como más de 20 años que estoy ahí. Y siempre personalmente me gustaban estos mundos siempre me gustaban las películas de terror, por ejemplo, estos mundos oscuros ¿no? De toda luz y todo lindo y todo bonito. No sé por qué, porque justamente de niño, además la infancia de los 80 y de los 70 no era la misma que ahora. Ahí había muchos libros que te llegaban que hoy estarían hasta los denunciarían por las cosas que publicaban en los libros. Y con mi hermano nos daba mucho morbo estos libros de terror y dibujar cosas oscuras, ¿no? Y buscar siempre los seres que andaban más por las sombras que por la luz. Y fue una afición que siempre me gustó y hasta hoy, ¿no? Y por eso es el caso hice una exposición en el 2009 que trataba llegué al Bosco, ¿no? Y me interesaba acá hacer individual de esos cuadros llenos de centenares de personajes, y siempre me llamaba la atención en cualquier cuadro, por ejemplo, a mí en los videojuegos me pasaba, ¿no? Que ahí en cuadro hay un fondo, hay una ventana, y mi pregunta siempre era ¿quién está atrás de esa ventana? ¿Qué está pasando en esa habitación que no vemos? ¿No? Que después vi que por ahí de Chirico hacía eso, ¿no? Que se ve un tren se intuye un tren detrás de una pared, o se ve la sombra de una estatua que no se puede ver, ¿no? Entonces como que nos está llevando al misterio que hay, ¿no? Atrás de lo que en primer plano vemos. Y en esa búsqueda también están los bestiarios que cuando era un niño eran los libros de la fauna y la flora. Me acuerdo que había unos en Argentina que estaban traducidos al español de aquí. Entonces, claro, era la fauna de la estepa y de no sé qué, o la fauna del bosque y de la montaña. Entonces aquí vemos a la marmota almizclera haciendo no sé qué, no sé cuánto. Y te daba un dato, ¿no? Y me causaba gracia la palabra que decías, sabíais, ¿no? Decía en español, y nosotros sabíais, ¿no? Sonaba raro, ¿no? Pero siempre sabíais que la marmota almizclera, no sé, junta granos todo el año para pasar el invierno, y nos causaba mucha gracia. Pero bueno, esos libros nos gustaba, pues de esta forma era como un bestiario infantil, ¿no? Y bueno, después cuando llegas a contacto con bestiarios medievales y con ese interés que tal vez nos llega a nosotros del siglo XIX, de hacer enciclopedias y de catalogar y qué sé yo, es muy interesante poder catalogar seres que realmente no existen, ¿no? Que tal vez cuando en la Edad Media los catalogaban pensaban que sí, eran reales, pero bueno, hoy no. Y bueno, prácticamente el proyecto que estoy haciendo ahora va de eso, ¿no? De catalogar estos seres imaginarios de aquí, locales, del Prat, y con la participación de gente que en el fondo lo que estamos viendo es cómo se relaciona la gente, ¿no? con su territorio y con ellos mismos también, ¿no? Porque a veces los demonios que nos imaginamos son los demonios que nos están en nuestra sombra, ¿no? Comiéndonos la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que el artista un poco es mismo que este reportaje, que es ver el artista y no la obra, es sacar su sombra a través del arte.
Y yo creo que hay niveles en que eso no se puede disimular, ¿no? Porque yo puedo pintar bodegones hermosos con margaritas y, oh, qué bonito, qué sé yo, pero está o sea, pasa a través de mí lo que estoy representando, y ese pasar a través de mí también pasa a través de mi sombra, que es lo que tenemos, ¿no? Lo que nos estamos viendo de nosotros mismos. Y yo creo que el arte sí sabe. Y aunque quieras disimularlo, siempre va a haber algo, un indicio de decir, acá hay algo no tan bonito, no tanta luz como pensábamos, ¿no? Y eso es lo interesante, me parece. Eso es lo interesante del arte y es lo interesante tal vez de este bestiario que estoy haciendo, ¿no? Es hacerse en cierta forma, hacerte cargo de tu sombra, de que está ahí. Y darle un espacio, ¿no?, a tu sombra, y darle un espacio para poder pacificarte tal vez con ella. Así que eso es todo, amiguitos. Beso para todos.